Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 25, vamos a leer la palabra del Señor. Del versículo 1 al verso 13. Aleluya. ¿Ya todos se encontraron? Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las que eran insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes de estar en tu casa, del privilegio glorioso de estar en tu presencia, Señor. Gracias. Recibe todo honor y toda gloria, porque es una misericordia, un favor inmerecido. Y gracias, Señor, porque nos permites también la oportunidad de oír tu palabra, tu consejo, tu orientación. Aquí estamos, Señor, receptivos, deseosos de que trates con nuestras vidas, que nos capacites, que nos enseñes, que sea, Dios mío, obrando a través de tu palabra, salvando al perdido, levantando al caído, animando al desanimado, Señor, a todos corroborándonos en el hombre interior, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, que podamos ser edificados, fortalecidos, que podamos seguir avanzando entre tanto que el día dura. La noche viene, Señor, cuando nadie podrá trabajar. Ayúdanos ahora, Señor, y que tu palabra se hace combustible, se hace aliento, para que nuestras vidas cada día se fortalezcan y podamos seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, y en la autoridad de tu palabra reprendemos toda obra de las tinieblas, todo espíritu contrario lo echamos fuera de este lugar y declaramos libre tu palabra, que corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, amados hermanos? Aleluya. Gloria al Señor. Vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a meditar bajo el tema como las 10 vírgenes. Amén. Como las 10 vírgenes. Estamos mirando nosotros, hermano, lo que este pasaje señala. Está hablando de ese momento, o de esos momentos inmediatamente anteriores a el rapto de la iglesia, hablando de unas circunstancias difíciles,
pero de oportunidad para aquel que quiere irse con el Señor. Y cuando la Biblia nos dice de vírgenes, nos está diciendo que es que el reino de los cielos es de vírgenes. O sea, es de gente santa. Es de un pueblo que vive en santidad. Un pueblo que es puro. Como dice Tito, es un pueblo celoso de buenas obras. Amén. La palabra en 2 de Corintios capítulo 11, en el verso 2, Pablo le dice a la iglesia: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Entonces, la parábola acá del Señor está muy directa, muy especial, porque está hablando a un pueblo puro, celoso de buenas obras, que vive en santidad, que anda en rectitud, que ama y busca la santidad, que busca la palabra de Dios. Amén. Dice que estas vírgenes tomaron sus lámparas. Tomando sus lámparas, a cada uno de nosotros se nos ha dado la palabra. Amén. Tenemos esta lámpara preciosa que es lumbrera a nuestro camino. Amén, hermanos. A cada uno. No hay excusa. Nadie puede decir: yo no sabía, yo no tenía cómo enterarme de estas cosas. En 1 de Corintios capítulo 10 dice en otras palabras, de otra manera, dice lo mismo. A todos se nos dio la palabra, la oportunidad, los recursos. 1 de Corintios capítulo 10, en el verso 3 dice: y todos comieron la misma vianda espiritual. Todos. A todos se les dio la oportunidad en el desierto de participar del maná. Todos bebieron de la peña. Todos en Moisés fueron bautizados en el mar, ¿verdad? Todos tenemos esa bendición. O sea que no hay excusa. Nadie puede decir: yo no sabía, yo no entendí. Porque la Biblia dice en Santiago que si alguno es escaso de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a cada uno abundantemente y sin reproche. No es que Dios no entregue, sino que el hombre no escudriña. El hombre, el pueblo de hoy, el cristiano de hoy, es poco dado al escudriñar de la palabra. Ignora muchas cosas, pero es una ignorancia voluntaria. No quiere. Tiene a su disposición todos los recursos de la palabra de Dios que Dios nos ha entregado. Cada una tomaron su lámpara. Cada uno tiene la palabra. Amén. Una palabra que nos habla. Una palabra que nos dirige. Una palabra que nos orienta. Es una palabra que nos enseña. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Pedro también dice en su primera carta que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén, hermanos. Entonces, no tenemos excusa. Por eso Romanos lo dice: por lo cual no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Aleluya. Todos tenemos esta lámpara preciosa que Dios nos ha entregado. Y también dice la palabra del Señor que salieron a recibir al esposo. Todos debemos de estar preparados para el momento glorioso que suene la final trompeta. Amén. Todos hemos sido llamados a las bodas del Cordero. Que algunos no quieran obedecer, que algunos hagan caso omiso a esa invitación, como nos enseña el Señor Jesucristo también en la invitación a la cena del Señor o a las bodas, cuando dice que unos se excusaron diciendo que me acabo de casar o que acabo de comprar unas yuntas de bueyes, etcétera. Ellos verán el problema de cada aquel que se excusa, pero la Biblia nos dice que todos hemos sido llamados a participar del rapto de las bodas del Cordero. Amén.
El Señor Jesucristo dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es palabra profética segura, hermano. Esa es palabra que no se puede olvidar. Esa es palabra que no se puede tener por obsoleta, que no se puede decir diciendo siempre lo mismo. No, Señor. Es una palabra al día. Es una palabra contemporánea. Es una palabra histórica para este preciso momento de la historia de la iglesia, que se va con Cristo al reino de los cielos. A su nombre, gloria. Pero también nos está diciendo la palabra de Dios que habían 5 prudentes y 5 insensatas: el trigo y la cizaña. Amén. Las sabias, las fatuas. Lamentablemente hay un grupo que se va y uno que se queda. El uno será tomado, el otro será dejado. Habrán 2 allá en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en una misma cama, esposo y esposa. Porque si son 2 hombres, se quedan los 2, a no ser que sean hermanos. Y si son 2 mujeres, se quedan las 2, a no ser que sean hermanas. Amén. Pero de esposo se dice: el uno será tomado y el otro será dejado. No sé si sea usted o su esposa, usted o su esposo. Porque si están bien los dos se van con el Señor. A su nombre, gloria. Amén. Algo glorioso espera para la iglesia, man. Siempre, lamentablemente, hay alguien que no quiere, gente que no se guarda, gente que no se cuida, gente que no escarmienta, que no aprende, ni por cabeza propia, ni por cabeza ajena. Amén. Indiferentes que no se preparan, que le oyen más a la corriente de este mundo, que le oyen más a los predicadores de hoy en día. Predicadores que predican un evangelio raro, extraño, diferente. Y no que hayan 2 evangelios, como dice la palabra, ni que hayan muchos evangelios. Uno solo es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos quieren pervertir y están pervirtiendo el evangelio. Y hay gente que le para orejas a ese llamado evangelio de prosperidad, de modernismo, de liberación, etcétera. No podemos nosotros. Nosotros tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. A su nombre, gloria. 5 prudentes, 5 insensatas. Quiera Dios que estés en el primer grupo de las prudentes. Amén. Estas, dice la palabra del Señor, que toman sus lámparas. Todas tomaron sus lámparas, porque ya dijimos, a todos se nos dio la palabra, a todos se nos dio una lámpara. Todas tomaron sus lámparas, pero un grupo de esos toma la lámpara, mas no así una redoma de aceite, o una vasija, o una alcuza, una ampolla, un vaso, un frasco, una vasija, para echarle el aceite cuando se gaste el de la lámpara, cuando se agote. Porque es que, hermano, nuestras lámparas se van desgastando, se van agotando. Usted ve que Samuel, dice la Biblia, que ungió. Dios le dice: úngemelo a Saúl, unge a Saúl por rey.
Y luego, más adelante, cuando quiere reemplazar a Saúl, dice: llena tu cuerno de aceite y ve a Belén, y allí me ungirás por rey a quien yo te dijere. Llena tu cuerno de aceite. Estaba vacío. No porque Samuel fuera un descuidado, indiferente, no. Es que el trabajo de la administración también va secando la vasija, va gastando el combustible de la lámpara, y se necesita una redoma, un cuerno, una alcuza para echar aceite, mantener aceite de más y poder echar en la lámpara, para que así nuestras lámparas no se apaguen. Y cuando llegue el día de la trompeta, nosotros podamos levantarnos con gozo y responder al Señor: heme aquí, a su nombre sea la gloria. O sea que estas vírgenes insensatas tienen lámpara, pero como no tienen aceite, tienen Biblia, pero no tienen el conocimiento de la misma. Es solo fachada, evangélicos de fachada, de careta, de imagen, de cristianos, pero de cristianos de como hoy en día se conoce esa palabrita: todo el mundo es cristiano, nazca en la religión que nazca, es cristiano, según ellos, porque el Señor dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Dios no conoce sino una clase de cristianos. Amén, hermanos, a su nombre gloria. O sea que estos no ayunan, no oran, no buscan a Dios, no se incluyen en un grupo de trabajo, no hay una actividad. Sus lámparas están totalmente secas, son indiferentes. Y ahí viene lo tremendo. Cuando eso es así, dice: cabecearon todas y se durmieron. El problema es ese, que cuando la iglesia, aquí dice que todas se durmieron, no dice que se durmieron solamente las 5 insensatas, todas se durmieron. Amén. Pero hay una diferencia. Allá en el libro de Cantares dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Hay una diferencia en el sueño, en el dormitar espiritual, cuando hay aceite de más y cuando no lo hay. Cuando duerme el pueblo, entonces es donde hay problemas, donde el enemigo se puede meter, donde el enemigo puede buscar una endija, un rincón, una entrada. Amén. Y dice que entonces el reino de los cielos será. Para el tiempo que escribió Mateo esta palabra, todavía será. Pero para nuestro tiempo ya es. Este es el tiempo, será. Estamos en el tiempo del cumplimiento, cuando toda la iglesia está dormida. Está dormida. Es un clamor fuerte, es un clamor potente que la despierta. Y sabemos por la lectura que solamente había un grupo que se despertó y pudieron aderezar sus lámparas. O sea, cuadrar la lámpara, llenarla de nuevamente con aquella vasija que tenían de más, volver a echar a la lámpara, volver a encenderla, permitir que la palabra le rebluje nuevamente su vida y empiece a cuadrar algunas cosas y a estar listo, preparado. Pero había otro grupo que, como no tenía aceite de más, cuando viene el clamor, el rumor, el grito, entonces no tienen con qué preparar sus lámparas de inmediato. Y tienen que salir a correr por allá a conseguir. Amén. Entonces el problema es cuando se duerme. Y estamos en ese tiempo. Si usted y yo nos hacemos un examen concienzudo frente a la palabra de Dios y en oración, tenemos que reconocer que si no estamos dormidos en una cosa, estamos en otra. Pero que no andamos como verdaderamente el pueblo de Dios debe andar en este tiempo.
O digámonos como decía Gedeón, ¿dónde están los milagros del Señor en este tiempo? Que oímos que a nuestros padres hicieron, que el día abrió el mar rojo, que hizo tantas maravillas. ¿Dónde están? Hoy se ven cosas fenomenales y cosas raras que llaman la atención al pueblo, pero que no son cosas de Dios. Que no podemos estar de acuerdo con esas cosas raras que suceden en algunos lugares. Amén. Dormida la iglesia, hermano. Y es mientras duerme que el enemigo siembra cizaña. Amén. Es mientras se duerme. Amén, hermanos. La palabra lo dice. Mateo capítulo 13, verso 25. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo. ¿Ve? Porque nosotros sabemos cuál es el enemigo. No dice vino el enemigo, vino un enemigo. No, vino su enemigo. Su enemigo no es Cristo. Su enemigo no es su hermano, ni su hermana, mucho menos su pastor. Su enemigo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Vino su enemigo y sembró cizaña y se fue. Sembró cizaña. Mientras el hombre duerme, el enemigo siembra cizaña. Se roba el celo, se roba la santidad, se roba la gracia. Mientras duermen los hombres, mientras no ora, mientras no medita en la palabra, mientras no busca a Dios, mientras no asiste al culto, todos los cultos de la iglesia, mientras no está en la casa de Dios buscando el rostro de Dios, entonces el enemigo siembra conformismo, siembra indiferencia, siembra insensibilidad. Ya no se siente el dolor por los perdidos, siembra descuido, siembra nuevos conceptos, siembra mundanalidad, nuevas ideas, mientras se duerme. Mientras se duerme permitimos y nos permitimos cosas que antes no. Amén. Aleluya. Cosas que antes eran pecado, hace unos 10, 15 años, hoy ya no lo son. Para el que duerme. Porque la palabra llama pecado al pecado. Pero para el que duerme, muchas cosas, muchos lugares que no frecuentaba en otro tiempo, ahora dice, eso no tiene chiste, eso no vale la pena. Amén. O como dicen por ahí los religiosos, mentiritas piadosas. Piadoso uno, la mentira no. Entonces ahí está el asunto. Cuando el hombre duerme, es que el diablo siembra cizaña. Y por eso la gente empieza a oírle al vecino, al amigo, al compañero de trabajo o de estudio, al de la doctrina de error. Le oye a aquel, le oye a aquella, le oye al viejo profeta que le dice, yo también soy profeta como tú, pero yo te digo de parte de Jehová tal cosa, y no es de parte de Jehová. No le oiga a tu hermano que está rezagado. Usted tiene que oírle a la palabra de Dios. Pero es mientras el hombre duerme que oye esas cosas, que ve el ejemplo de la gente que viene a la iglesia y se sienta a mirar para el techo en vez de hacer otra cosa diferente como orar o leer la Biblia. No le oiga a ese ejemplo, no le oiga. Usted tiene que vivir, no importa lo que diga la gente, el término que use, enchapado a la antigua. Amén. A la ley y el testimonio de la palabra de Dios. Pero mientras se duerme, la gente oye lo que no es correcto. Otros caen en manos o en brazos del sexo opuesto, como Sansón, que mientras dormía perdió el Espíritu Santo de Dios
y no se dio cuenta, no sabía, dice la palabra, y no sabía que el Espíritu de Jehová se había apartado de él, porque dormía. Mientras Sísara dormía, se acercó a él y con una estaca lo enclavó por las sienes a la tierra, mientras dormía. Hace muchos años recuerdo una palabra que Dios nos daba a través del hermano Álvaro Garavito, de un hombre que trabajaba en el campo y se llevó a su hijo a que le colaborara a trabajar. Y de pronto el niño grita: ¡ay, papi, una culebra! Y sale el papá corriendo. Y cuando llega a ver la culebra y le da un machetazo y la parte por la mitad y se va a seguir sus labores. Y el peladito se queda mirando la culebra, los dos pedazos que se movían ahí, y salió corriendo y le dijo: papi, ¿no la mataste? Y el papá le dijo: sí, lo que pasa es que ella no se ha dado cuenta. Eso se me quedó grabado a mí. Eso fue hace años, estábamos, creo que todavía en Calibío, cuando el hermano Álvaro predicó y dio ese ejemplo. Y así es el que duerme: pierde y no se da cuenta que perdió. El diablo le roba y no sabe que el diablo ya le robó. No se da cuenta. Amén. Porque duerme. Saúl dormía. En medio de todo el ejército allí tirado, dormía y perdió la lanza y la vasija donde cargaba el agua. ¡Qué terrible perder el agua! ¡Qué terrible cuando el agua de vida se pierde! David le gritó desde lejos: Abner, ¿por qué no has cuidado a tu señor el rey? Y le mostró la cantimplora y le mostró la lanza. ¿Cuándo perdió eso? Mientras dormía. Aleluya. No se puede dormir, hermano. Amén. Cuando los hombres duermen, el enemigo mata, destruye, cercena. Segunda de Samuel, capítulo 4. En el verso 5 y 6 dice: y los hijos pues de Rimón Beeronita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo en su cámara la siesta. Entonces entraron ellos en medio de la casa, en hábito de mercaderes de grano, y le hirieron en la quinta costilla, y se escaparon luego. Mientras dormía, el enemigo lo mató. El enemigo roba, mata, destruye, acaba con todo, hermano. Mientras los hombres duermen, el enemigo vino y sembró cizaña, sembró un concepto diferente, una idea diferente. Mientras la iglesia de hoy, hablando universalmente, duerme, el enemigo le sembró el divorcio y el recasamiento. Por eso nosotros no podemos dormir y no vamos a permitir que el diablo nos siembre esa herejía. A su nombre. El enemigo siembra división. Nahum capítulo 3. Aleluya. Nahum capítulo 3 verso 18. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. No hay quien los junte. Qué pesar.